Vamos a iniciar la segunda parte de las presentaciones programadas. Como anunciamos al principio, la segunda publicación para conmemorar el Día de los Humedales es Especies acuáticas invasoras en México. En este libro participaron 77 autores y ha sido coordinado por el doctor Roberto Mendoza y la doctora Patricia Koleff, directora general de Análisis y Prioridades de Conavio. Antes de cederle la palabra al doctor Mendoza, vamos a ver un breve video. Permítanme dar una breve semblanza del doctor Roberto Mendoza antes de invitarlo a pasar este podio. Él es investigador del Departamento de Ecología de la Universidad de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de la Academia Mexicana en las Ciencias también y de la Academia de Ciencias de Nueva York. Asimismo, forma parte del Comité Asesor para la Estrategia Nacional para prevenir, controlar y erradicar las especies invasoras en México y miembro del Comité Científico Consultivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Le agradecemos al doctor Mendoza que haya hecho el viaje desde Nuevo León para compartir aquí los comentarios a esta importante obra. Por favor, doctor Mendoza. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Yo primero que nada me siento muy halagado y muy honrado por compartir este foro con personalidades tan distinguidas y sobre todo con un gran grupo de amigos que veo aquí. Voy a ser muy breve, el tema es grandísimo, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Entonces voy a tratar de narrar de qué se trata este libro de especies acuáticas invasoras en México. Yo quisiera iniciar con esta lámina que se me hace muy interesante, que viene del estudio de los ecosistemas del milenio, donde participó justamente el doctor Sarucán, y que nos está indicando que las especies invasoras, junto con el cambio de hábitat, el cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación vienen a ser uno de los 5 generadores de cambio más importantes de la biodiversidad de los ecosistemas. Particularmente esto es muy importante en los sistemas acuáticos continentales. Por otra parte, podemos ver que nuestro país ya es uno de los países con mayor grado de invasión a nivel mundial y
por lo tanto es muy preocupante este tema. Como decía el video, ¿verdad?, está asociada la introducción de especies exóticas con las extinciones. Así podemos ver que en 54% de los casos de la fauna acuática nativa que se ha extinguido están asociadas a las especies exóticas invasoras. Esto también lo vamos a ver reflejado en Norteamérica. 70% de los peces de Norteamérica que se han extinguido han tenido de alguna manera que ver con las invasiones biológicas, y también es el caso del 60% de los peces en México. Para tratar de puntualizar la gravedad del caso, vamos a ver que México, por ejemplo, en el caso de las especies dulceacuícolas de peces, contamos con un acervo de 545 especies nativas, y podemos ver que 185 de estas especies se encuentran en alguna categoría de riesgo en la NOM 59, o sea, es bastante grave. Y al lado de eso podemos ver en esta balanza que hay 115 especies exóticas, de las cuales más de la mitad ya se volvieron invasoras. Entonces tenemos mucha de nuestra fauna nativa que está actualmente siendo amenazada. En cuanto al libro, primero quiero mencionar que participaron los mejores especialistas de México en este tema. Fueron 77 autores de 24 instituciones diferentes, una gran diversidad, muchísimo talento invertido para poder documentar de una manera bastante detallada todo este proceso de las invasiones. Son 30 capítulos. El libro, quiero narrarles brevemente, nació como una idea hace muchos años, en el 2001, como un proyecto de Conavio, cuando todavía estaba Laura Arriaga. Nos involucramos, Porfirio Álvarez, que está aquí presente, y su servidor, en tratar de hacer un inventario. Esto empezó a crecer y apenas hace 2 años le venimos a dar forma. El libro pasó por un proceso muy estricto de revisión por pares, como lo requiere las normas editoriales de la Conavio, y tiene un alcance internacional. Por lo tanto, el libro también tiene un prólogo que está en inglés, tiene abstracts en inglés en cada uno de sus capítulos, y tuvimos la suerte de que Daniel Simberloff, el mayor especialista de las invasiones biológicas a nivel mundial, contribuyera con el prólogo. El libro trata inicialmente con conceptos muy generales, como las definiciones de especies invasoras, y esto lo hicimos también con el propósito de que todo el público general pudiera estar involucrado y tuviera esta premisa, ¿verdad?, para poder entender el resto de los capítulos. El libro trata también sobre las vías de introducción que estaban viendo también en el video. Hace un énfasis particular en las vías del acuarismo, en las vías de la acuacultura, sobre todo en las vías del agua de lastre, que contribuyen con muchísimas especies invasoras a nivel marino. Detalla paso por paso el proceso de invasión y las áreas de oportunidad para poder frenar estas invasiones que tenemos. Igualmente hace un análisis muy concienzudo de cómo las especies pueden tener éxito o fracasar en las invasiones, dependiendo de los ecosistemas y la salud de los ecosistemas per se. Y tenemos también un análisis de diferentes actividades productivas que se han manejado mal, por ejemplo, el caso del estado de Morelos, en donde su ictiofauna es mayoritariamente exótica. Y a título de ejemplo, quisiera mencionarles algunos de los temas que toca este libro. Por ejemplo, nos habla de todos los grupos taxonómicos que son invasores, comenzando por los microorganismos. Aquí tenemos, por ejemplo, los virus que afectan a los camarones. Tenemos el virus de la mancha blanca, que ya es capaz de infectar a 70 especies, es un virus que es mortal en muy poco tiempo. Tenemos el virus, por ejemplo, el HHN, que costó miles de millones de dólares al país, porque había camarones infectados cultivados que se escaparon y llegaron al mar, por lo tanto se infectaron también las poblaciones silvestres. Y tenemos amenazas potenciales, por ejemplo, como el camarón tigre del Pacífico, que se encuentra actualmente en el Atlántico, se encuentra en el Golfo de México y que es portador de 8 de los virus más letales para camarones también. Tenemos invasiones muy recientes, como la invasión del pez diablo, los plecos, que ha causado impactos grandísimos a nivel de las alteraciones de las redes tróficas, de los ciclos biogeoquímicos, impactos de especies nativas, no solamente de peces, como van a ver más adelante, cambios en las comunidades de plantas y también impactos a la infraestructura. Aquí tenemos que este tipo de especies, ¿verdad?, forman cardúmenes que son bastante importantes, llegan a afectar, por ejemplo, a mamíferos como los manatíes, han causado también mortalidades masivas de aves como este pelícano, que también está en riesgo.
y sobre todo ha causado problemas sociales muy fuertes, como en la presa de Infiernillo, donde colapsó la otrora pesquería más importante a nivel de Latinoamérica, que era la pesquería de tilapia, afectando a 3,000 pescadores, destruyendo sus redes, afectando indirectamente a 43,000 habitantes y costando pérdidas, ¿verdad?, de más allá de $1 millón por año. Esto se expandió en muy poco tiempo y ahora tenemos consecuencias como que se han expandido al sureste de México, como 70% de la captura que ya representan los plecos en estas áreas. Estamos hablando de afectación a 13,000 pescadores y a más de 50,000 personas de manera indirecta. Igualmente tenemos especies que están amenazando la salud. Tenemos el caso de la invasión del pez león, que en muy poco tiempo invadió no solamente el Atlántico, sino también el Golfo de México. Estamos hablando de un carnívoro que es un predador muy voraz, pero además es una especie que es venenosa y que amenaza también la salud humana. Y se hace un énfasis muy particular en la prevención, ¿verdad?, que es la manera menos onerosa de poder combatir las invasiones, y dentro de esto se hace una reflexión muy grande sobre los análisis de riesgo, técnicas como el HACCP para poder prevenir las invasiones, un análisis numérico que se desarrolló recientemente también para este propósito. También tenemos un análisis muy profundo sobre la legislación nacional e internacional vigente, las últimas reformas que se hicieron a la LEGEPA y a la Ley de Vida Silvestre, y también se exponen los retos para poder implementar la Estrategia Nacional de Especies Invasoras. Se habla también de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, como Cuatro Ciénegas, con todos sus endemismos, y las invasiones actuales, por ejemplo, de este cíclido africano. Se hace un análisis sobre una región muy frágil, sumamente invadida, que es el Golfo de México. Se hace un análisis de vías para ver cuáles son las vías más importantes que han contribuido a estas invasiones. Se habla de temas muy actuales como el cambio climático, para ver cómo el cambio climático viene contribuyendo con la alteración de las vías de introducción, migraciones naturales que están causando también invasiones, los mecanismos de dispersión que han provocado esos fenómenos meteorológicos que son sumamente intensos en los últimos años, y sobre todo el reto de controlar estas especies ante estos escenarios de cambio climático, que va a ser muy, muy grande. Tenemos finalmente un capítulo en donde se hace una reflexión de lo que se tiene que hacer a futuro, tomando medidas proactivas, por ejemplo, como la domesticación de las especies nativas. También se habla de medidas de control, como la generación de especies monosexuales e incluso alteraciones genéticas. Y en resumen, este libro aporta muchas cosas desde nuestro punto de vista. Primeramente, va a cumplir con uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras, que es informar verazmente al público y de una manera documentada, pero por otra parte también está contribuyendo con una línea de base nacional y regional sobre la situación de las especies invasoras acuáticas. También va a servir como una guía para conocer las especies invasoras de mayor importancia para el país, un diagnóstico para conocer las principales amenazas para los ecosistemas acuáticos, y en particular contiene un conjunto de indicadores de lo que falta, permitiendo identificar aquellas áreas en las que se requiere apoyar la investigación sobre este tema. Y quiero cerrar aquí mi presentación con esta reflexión que hace James Carton, que nos dice que de manera general las introducciones de las especies exóticas han producido una contaminación biológica en todo el mundo, degradando los frutos de la evolución. Y aquí quisiera yo realmente dar las gracias a todos aquellos que se sumaron a este proyecto, este gran esfuerzo colectivo para dar a conocer un tema de esta trascendencia, y quiero sobre todo hacer un reconocimiento público a Patricia Colef, que nos aportó primeramente su paciencia, posteriormente su experiencia y sobre todo su tiempo y conocimiento editorial, ¿verdad?, que vino a conjuntar esta obra que tiene pues realmente un gran alcance. Entonces, estamos sumamente satisfechos todos los que estamos aquí, que contribuimos con esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza.